Título de atmósfera, sí, pero vamos a entrar de una manera muy extraña, porque en vez de empezar a hablar de las generalidades de la atmósfera, vamos a comenzar en este caso a ver la aplicación que tiene consigo qué cosa la atmósfera. Y esta manifestación que tiene la atmósfera, o aplicación si quieres decirlo, es a través del tiempo y el clima, ¿no? Entonces hoy ya les comunicarán, Javiercito, eso ya no sé. Lo único que sé que en las conversaciones obviamente decidieron ya levantar el tema de cómo se llama, de la toma. No sé a qué habrán quedado, pero todavía ya más adelante les confirmarán si vuelven o no vuelven, en este caso, a lo presencial. ¿De acuerdo? Ya, listos, ¿estamos claros? ¿Ya podemos iniciar o no? Firma con tu con tu dedito, ¿ya? Confirmen con su emoticón para comenzar, ¿sí? Ya nos concentramos acá. Entonces, como te decía, hoy ya vamos a ver la manifestación, en este caso de la atmósfera en la superficie terrestre. ¿Y cómo se manifiesta esta atmósfera en la superficie terrestre? Con el tiempo y el clima. Entonces vamos a conocer algunas nociones básicas, que prácticamente es lo más importante que me interesa que entiendas, para luego empezar a ver ya, como te digo, para empezar ya a ver el tema de qué, de los climas del Perú y los desastres consigo, qué cosa, los desastres climáticos que se manifiestan consigo en nuestro, qué cosa, en nuestro querido país y que obviamente generan pérdidas grandes, qué cosa, pérdidas económicas, pérdida de vidas, ¿de acuerdo? Entre otras serie más de aspectos. Y empezamos hablando del tiempo y el clima. Mira, tiempo y el clima, ambos son condiciones que se presenta en la atmósfera, ¿de acuerdo? Son condiciones que se presenta en la atmósfera, acuérdate eso. Tiempo y clima son las condiciones que se presenta en la atmósfera. Pero ¿dónde es que va a radicar consigo la diferencia? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿En dónde va a radicar consigo en este caso la diferencia? La diferencia va a radicar consigo, ¿ya? En lo siguiente, ¿ya? ¿De acuerdo? La diferencia es la siguiente, que en el tiempo meteorológico, ahorita te lo voy a poner, ¿ya? ¿De acuerdo? En el tiempo meteorológico, chicos, en el tiempo meteorológico, estamos hablando consigo, es tiempo meteorológico, no tiempo cronométrico, como puedes estar imaginando. En el tiempo meteorológico estamos hablando que son las condiciones que presenta la atmósfera en un lugar determinado, pero, escucha, por momentos es variable y es en este caso impredecible. E impredecible. ¿De acuerdo? E impredecible. ¿De acuerdo? Es e impredecible. ¿Sí? Esa es la diferencia que vamos a tener consigo con el tiempo y el clima. El tiempo, acuérdate, son las condiciones que presenta la atmósfera en un lugar determinado, reitero, ¿de acuerdo? Son las condiciones que presenta la atmósfera en un lugar determinado, pero por momentos, ¿de acuerdo? Por momentos. Ya por momentos, ya momentos. Recuerda bien eso, por momentos. ¿De acuerdo? Por momentos, ¿sí? Se va a dar en este caso por momentos, ya por momentos, ya. O sea, en el transcurso del día, estas condiciones van a ser consigo, ¿qué cosa? Variables, ¿de acuerdo? Estas condiciones van a ser consigo, ¿qué cosa? Variables, acuérdate eso, van a ser consigo qué variables, además, ¿qué cosa es? Además, son consigo qué cosa? Son impredecibles. Para que me entiendas un poquito, cuando hablamos en este caso del tiempo, ¿ya? Obviamente tú cuando has amanecido ahora temprano, ¿no? 6, 7 de la mañana, a la hora que te hayas despertado, te habrás dado cuenta de algo, la atmósfera, ¿cómo estaba? ¿No? Nublada, estaba consigo, ¿qué cosa? Aparte de nublada, podríamos decir consigo, aparte de nublada, podríamos decir consigo, pues, qué cosa, sensación de frío, húmeda, todo eso, ¿no? Ahora, a las 10 de la mañana, mírala cómo está, ¿ya? Mírala cómo está.
Ya ha habido una variación. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo estarían las dos? Si yo te digo cómo estarían las dos, ahí la cosa va, ¿qué cosa va a cambiar? ¿De acuerdo? La cosa va a cambiar, ¿ya? Porque quizás salga el sol, como que quizás no, ¿de acuerdo? Quizás salga el sol, como que quizás no, ¿ya? Quizás siga nublado o empiece a garoar, quizás. Por eso te decía, las condiciones como son en este caso totalmente, ¿qué? Impredecibles. Normalmente el Cenami para poder, ¿qué cosa? Obviamente lanzar sus pronósticos del tiempo, obviamente tiende a patinar, digamos, tiende a equivocarse, pero no es que se equivoque intencionalmente o porque sean malos, sino que ellos para poder sacar el pronóstico del tiempo, lo que hacen consigo, ¿qué cosa es? Seguir un patrón, ¿de acuerdo? Seguir consigo, en este caso, un patrón, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Seguir consigo un patrón. ¿Qué es lo que vamos a ver en este patrón? Escucha bien. Lo que vamos a, ya, lo que vamos a ver en este caso, en ese patrón, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver en ese patrón es la constante. Lanza el pronóstico, pero ¿qué cosa sucede? Bien puede ligar como que no puede ligar, ¿de acuerdo? Puede ligar como que no puede consigo, ¿qué cosa? No puede, en este caso, ligar, ¿no? O sea, se puede acertar como que no. ¿No? Porque simplemente sigue un patrón. Porque como te digo, el tema es impredecible, va a depender mucho de una serie de qué cosa, de factores. ¿Estamos claros ahí con el tema del tiempo, chicos? Confirmen. ¿Estamos claros con el tiempo? Ahora, en cuanto al clima, la cuestión cambia. En el clima son las condiciones que presenta la atmósfera, ¿de acuerdo? Pero no por momentos, sino por un periodo de observación, ¿ya? Y además son características que son, ¿qué? Características generales. Y además que son generales, son predecibles y, ¿qué cosa? Y estables, ¿de acuerdo? Y estables. Durante el transcurso del día, pues la atmósfera varía, ¿no? En cambio, en el clima, las condiciones como son generales, se mantienen. Y como te digo, son en este caso predecibles, ¿de acuerdo? Son consigo qué cosa, serían consigo qué cosa, predecibles. Serían consigo en este caso qué, predecibles. ¿De acuerdo? Serían consigo qué cosa, en este caso predecibles. ¿Ya? Para que me entiendas, en el verano, ¿qué característica hay? ¿Ah? ¿Qué característica hay? ¿Ah? ¿Qué característica en este caso hay? Vamos a ver consigo la característica que obviamente hace calor. Y yo te pregunto consigo, ¿qué característica atmosférica hay en el verano? Alta temperatura, calor. Eso no va a cambiar. Eso se va a mantener estable. Y como estás dándote cuenta, es algo predecible. No tienes que haber hecho 5 años de carrera, 11 años de colegio, maestría de doctorado para saber que en el verano hace qué? Calor. Que hay altas, ¿qué cosa? Temperaturas. ¿Entiendes o no entiendes la idea? ¿Sí? ¿Vas entendiendo o no vas entendiendo consigo la idea? ¿Sí? ¿Vas entendiendo o no vas entendiendo la idea consigo, chicos? ¿Sí? ¿Van entendiendo o no? A ver, emoticones. ¿Mm? Muy bien. Ya tenemos entonces todo el tema, en este caso, del clima. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para que un poquito profundizar en el tema del clima. Supongamos que ahora se viene el verano, que ya se anuncia que va a haber el fenómeno del niño. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a pasar consigo con el fenómeno del niño es lo siguiente. Vamos a suponer que en la quincena de enero, durante 2 semanas, va a estar nublado, va a correr fuerte viento, ocasionalmente va a comenzar a garoar. O sea, características típicas del invierno limeño. Pero en verano, en la quincena de enero hasta fines de enero. Pregunta, ¿ahí ya nosotros podremos decir que hay un cambio climático? Digan sí o no. Si es sí, emoticón. Si no, vamos, ¿qué otro emoticón hay? Si es no, digan palmas, a ver. Si es sí, con emoticón. Si es no, con palmas. Ante ese panorama, que en este año que viene, en la quincena de enero hasta finales de enero,
hay consigo qué cosa, sensaciones de frío, atmósfera nublada, lluvias, fuertes vientos, ¿se podrá hablar consigo que es un cambio climático? ¿Qué dicen? A ver, emoticón de palma si es no y dedito arriba si es sí. A ver, confirmen, confirmen. Lamento decirles que no. Para poder en este caso hablar consigo, ¿de acuerdo? Hablar consigo de un cambio climático, lo que nosotros tenemos que ver consigo es que este fenómeno, ¿de acuerdo? Este fenómeno, ya, este fenómeno, sí, este fenómeno, ¿de acuerdo? Este fenómeno, ya, se repita no el 27, sino el 28, el 29, el 30, 31 y consecutivamente, ¿de acuerdo? Sí, ya, se comience en este caso a repetir constantemente, ¿sí? ¿De acuerdo? Se repite, se comienza a repetir en este caso constantemente. Si se repite en este caso constantemente por un periodo, ya podríamos hablar que hay consigo qué cosa, cambio qué climático. Si solamente fue un año, 2 años seguidos y ahí volvió toda la normalidad, no, no podemos hablar de un cambio qué climático. Dejamos esto y nos vamos consigo al siguiente, a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, ¿de qué trata? La siguiente diapositiva trata de esto, de los elementos climáticos. Cuando yo te decía que en el caso del clima, son las condiciones, tiempo y clima, son condiciones de la atmósfera, te estoy diciendo consigo de que son las características que va a presentar la atmósfera en un lugar determinado. ¿De acuerdo? Son las características que presenta la atmósfera en un lugar, ¿qué cosa? Determinado. ¿De acuerdo? En un lugar que determinado. ¿Sí? ¿De acuerdo? En un lugar, ¿qué cosa? Determinado. Ya, son las características que va a presentar la atmósfera en un lugar determinado. Pero, ¿qué marca esas características? ¿Qué marca estas condiciones meteorológicas? Ahí lo tienes en la diapositiva, los elementos meteorológicos. ¿De acuerdo? Ya tienes los 6 elementos con sus respectivos, ¿qué cosa? Con sus respectivos, en este caso, instrumentos. ¿De acuerdo? Con sus respectivos, en este caso, instrumentos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, escucha. Lo que vamos a ver es consigo lo siguiente, chicos. Les he hecho un Word acá para ir avanzando poco a poco. Ya, voy a buscar mi Word un ratito para ver consigo qué es lo que hemos avanzado. A ver, he ido avanzando, pues. Y empezamos con el primer elemento. El primer elemento lo tienes ahí. Se llama consigo qué cosa? La insolación. La insolación, como verás ahí, es la cantidad de energía solar que llega ¿a dónde? A la Tierra. ¿De acuerdo? Es la cantidad de energía solar que llega a la Tierra. Como te estás dando cuenta, del 100% de energía solar que llega a la Tierra no llega al 100%. Solamente va a pasar a la atmósfera un 65%. El otro 35% que no pasa se devuelve nuevamente ¿a dónde? Al espacio. Ahora, del 65% que pasa se va filtrando dentro de todas las capas, siendo una de las últimas la capa de ¿qué? La capa de ozono. ¿De acuerdo? La capa de ozono que es, digamos así, uno de los últimos, ¿qué? Uno de los últimos, en este caso, filtros. ¿De acuerdo? Uno de los últimos, ¿qué? De los últimos filtros. ¿Ya? Uno de los últimos consigo, ¿qué? Filtros. ¿Ya? Hasta que ya llega a la superficie filtrada y obviamente ya tú la absorbes. Ahí yo te estoy poniendo que la insolación es el motor del tiempo-clima. ¿Por qué te digo que es el motor del tiempo-clima? Imagínate la Tierra sin sol. Obviamente, inmediatamente tú dirás, profe, es oscura y fría, ¿correcto? Pero las características que vas a ver en la superficie, porque no va a haber atmósfera, va a ser la misma en Lima, en Londres, en París, en, ¿cómo se llama? En Addis Abeba, Etiopía, como en este caso Dubái, como en Sydney. Van a ser las mismas. No va a haber diferencia. Pero ya con la presencia del Sol y la diferente llegada de los rayos solares, sea por la forma de la Tierra u otra X serie de factores, va a ser consigo que estas condiciones, obviamente en todas esas ciudades, sean consigo que distintas, sean consigo qué cosa
distintas, ¿de acuerdo? Sean consigo distintas. Porque como verás, la insolación es el que activa consigo, ¿qué? A los demás elementos que meteorológicos. ¿De acuerdo? ¿Con qué lo medimos? Ahí tienes el instrumento que sería consigo que el heliógrafo, esta bola que te va a permitir captar consigo cuánto es el índice de qué cosa, de radiación. ¿De acuerdo? El índice en este caso de radiación. Ahora nos vamos en este caso a la temperatura. Como te decía, llega la insolación, llega la radiación a la superficie. Es absorbida por los cuerpos. Lo absorbo yo, lo absorbes tú, lo absorbe el suelo, lo absorbe la mesa, lo absorbe la computadora, el aire, el agua. Todos absorbemos consigo esa radiación, pero lo vamos a absorber en distinta, ¿qué cosa? Intensidad. Y eso obviamente tiene que ver con la densidad de nuestros cuerpos, ¿no? Así como lo absorbemos en distinta intensidad, también vamos a demorar en absorberlo. Pero así como lo absorbemos, también lo expulsamos. Y lo vamos a expulsar en forma de qué, como ves ahí en la imagen, obviamente manda el sol, la energía es absorbida y luego expulsada y de vuelta nuevamente hacia dónde, hacia el espacio exterior, ¿sí? Pero en forma de radiación, ¿qué cosa? Infrarroja. Esta radiación infrarroja en castellano simple tú lo vas a conocer como qué, como calor, como calor. ¿De acuerdo? Lo vamos a conocer como qué, como en este caso calor, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo vamos a conocer consigo como qué, como calor. Acuérdate, ¿sí? Lo vamos a conocer como calor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la temperatura? Va a cuantificar ese calor. ¿Cómo lo cuantificamos? Escalas térmicas, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, centígrados, las escalas que tú quieras, pero eso es lo que cuantifica el calor. ¿De acuerdo? Cuantifica consigo que, en este caso, el calor, que emite, obviamente, los cuerpos. Y como te digo, acá lo que me interesa es el calor que se percibe en la atmósfera, porque eso es lo que va a determinar consigo las condiciones atmosféricas. ¿En qué sentido? Recuerda, ¿de acuerdo? Recuerda que va a ser el elemento más importante. ¿En qué sentido? Cuando yo te doy un pronóstico del tiempo, lo que voy a arrojar primero, ¿qué cosa es? La temperatura. Y a partir de la temperatura, tú ya te imaginas cómo van a ser consigo estas condiciones estas condiciones atmosféricas, ¿sí? ¿Cómo van a ser consigo esas condiciones esas condiciones atmosféricas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo van a ser consigo estas condiciones en este caso, atmosféricas? ¿De acuerdo? Ya, ¿cómo van a ser consigo estas condiciones atmosféricas? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Ahora, bueno, ya sabemos que es el elemento más importante. Lo medimos con este instrumento que ves acá, que se llama el termómetro. Recuerda que el termómetro, ¿qué pasa con el termómetro? No es el termómetro clínico, ese que te ponen en pistolita, en reglita, en varita, no. Sino es una regla, es en este caso esto que lo colocaba a la intemperie. Y como te digo, me va percibiendo la cantidad de calor que hay, obviamente, en la atmósfera. ¿De acuerdo? Dejamos así y nos vamos al siguiente elemento. Y el siguiente elemento, ¿cómo se llama? La presión atmosférica. ¿Por qué no sigo con qué? ¿Por qué no sigo en este caso con lo que sería la humedad y la precipitación? Lo voy a dejar para el final. Estamos viendo algo importante, la relación de los elementos, ¿ya? La concatenación, cómo un elemento te lleva a otro, cómo la insolación te lleva a la temperatura y ahora esto está activando consigo la presión atmosférica. Para entender la presión atmosférica hay que entender lo siguiente, que el aire pesa. ¿Y por qué pesa? Porque tiene consigo, ¿qué cosa? Una cantidad de gases. Y estos gases obviamente pesan. Y están ejerciendo peso ¿sobre dónde? Sobre la superficie terrestre. Están ejerciendo peso sobre la superficie terrestre. Ese peso que ejercen sobre la superficie, eso se llama ¿qué? Presión atmosférica. ¿De acuerdo? Se va a llamar como qué? Presión atmosférica. ¿De acuerdo? Se le va a conocer como presión ¿qué? Atmosférica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosa vamos a tener consigo? Los gases pesan porque son retenidos por la gravedad.
Partamos de eso, ¿ya? Partamos de eso. ¿Dónde es que vamos a sentir mayor gravedad? Abajo. Entonces, abajo tiende a haber consigo, ¿qué? Una mayor retención de gases. ¿Por qué hay una mayor retención? Hay una mayor cantidad de gases. ¿No? Hay una mayor cantidad de ¿qué? De gases. Y eso va a ejercer consigo, ¿qué cosa? Una mayor presión que, en este caso, atmosférica. Hay una mayor retención de gases, una mayor, ¿qué cosa? Presión que, en este caso, atmosférica. ¿De acuerdo? Una mayor presión que atmosférica. ¿De acuerdo? En cambio, arriba, ¿qué cosa sucede? La retención es menor. Hay menos gases, menos retención, entonces hay una menor que presión. Entonces, a menor altitud, más presión, a mayor altitud, menos presión. Para que te des cuenta este tema de la variabilidad de la presión atmosférica, y lo vamos a ver acá. A 15 grados centígrados y a 0 metros sobre el nivel medio del mar, la presión es de 1013, ¿qué cosa? Milibares o 760 milímetros de ¿qué? De mercurio. Y el peso exacto de la atmósfera en estas condiciones es 1033 kilogramos por centímetro, ¿qué? Por centímetro, en este caso, cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, una manera de poder, ¿cómo se dice?, evaluar o determinar el nivel de presión es por el tema de la altitud, ¿de acuerdo? Es por el tema, en este caso, de la altitud, ¿ya? Esa es una manera, ¿de acuerdo? Eso consigo es una manera. Pero otra manera es por el tema de la temperatura, pero para entender el tema de la temperatura y la presión, la relación, tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Primero tenemos que estar en un mismo nivel altitudinal, en una misma, ¿qué cosa? Altitud, ¿de acuerdo? En una misma altitud, donde vamos a tener la misma cantidad de ¿qué? De gases, ¿ya? Vamos a tener consigo la misma cantidad de ¿qué? De gases, ¿de acuerdo? ¿Sí? La misma cantidad de ¿qué cosa? En este caso de gases, ¿sí? Vamos a tener consigo la misma cantidad de gases. Entonces, ¿cómo sé consigo si hay más o menos presión? Tengo que ver consigo qué. Tengo que ver consigo el tema de la temperatura. ¿Por qué? Cuando hay mayor temperatura, las partículas de gases, los gases, se alteran y tienden a irse hacia la parte que superior. Se van, ¿de acuerdo? Se van. Pero cuando hay una baja, ¿qué cosa? Temperatura, los gases ni se alteran, se mantienen ahí. Al liberarse los gases por la alta temperatura, sueltan peso. ¿De acuerdo? Sueltan peso. En cambio, los gases, al no moverse, mantienen el peso, mantienen la fuerza y generan consigo ¿qué? Más presión. Entonces, el primer criterio para determinar la presión atmosférica, la altitud. Porque a partir de la altitud voy a ver consigo la cantidad de gases. Abajo hay una mayor cantidad, se ejerce mayor peso. ¿De acuerdo? Arriba hay una menor cantidad, se ejerce menos que menos peso. Ahora, cuando están al mismo nivel altitudinal, ¿cómo sé cuál tiene más o menos presión? La temperatura. Si hay mayor temperatura, los gases se alteran, se van, liberan peso. En cambio, a menor temperatura, los gases están ahí retenidos, contenidos y ejercen consigo ¿qué? Más peso. ¿De acuerdo? Más peso. ¿De acuerdo? ¿Está claro ahí el tema de la presión atmosférica, chicos? ¿Está claro estos tres elementos? Insolación, temperatura y presión atmosférica. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Confirmen. ¿Estamos claros o no? Confirmen. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien. Continuamos. Continuamos. Ahora vamos al siguiente elemento que se relaciona con ¿qué? Con la presión. Y sería consigo el tema de los vientos. ¿Qué cosas son los vientos? Como estás viendo acá, son desplazamientos de masa de aire de manera horizontal que se desplazan obviamente sobre la superficie. ¿Sí? Son desplazamientos de moléculas de aire, obviamente ya que se dan en la superficie de forma que horizontal, ¿sí? De forma en este caso que horizontal, ¿de acuerdo? De forma en este caso que horizontal, ¿de acuerdo? De forma en este caso horizontal, ¿de acuerdo? ¿De qué depende
consigo este tema de los vientos. Esto va a depender de dos leyes. La ley de Bush-Ballot y Stephenson. Y va a haber una tercera ley que ahora te lo voy a mostrar. Pero empecemos con la primera ley, la ley de Stephenson. De la ley Bush-Ballot, disculpa. En el cual dice que los vientos van de zonas de alta presión hacia zonas de baja presión. Normalmente van de alta presión, que es la zona baja, hacia la zona alta donde hay menor presión. O de la zona, ¿qué cosa? Fría hacia la zona, ¿qué? Cálida, donde hay alta presión hacia zona de baja, ¿qué? De baja, ¿qué cosa? De baja, en este caso, presión, ¿sí? Hacia zona de baja, ¿qué? De baja presión. Eso es la ley de Bush-Ballot, que habla, como te digo, la direccionalidad de qué cosa? De los vientos. De ahí tenemos otra ley. ¿Cuál es la otra ley? La otra ley vendría a ser la ley de Stephenson, que no habla tanto del tema de la dirección, sino habla consigo de la intensidad de los vientos. ¿En qué sentido? Si hay consigo, ¿qué cosa? Mayor diferencia de presión entre A y B, para que lo entiendas así, la intensidad del viento va a ser mayor. Y si hay menor diferencia, será menor la intensidad del viento. Para que me entiendas, para que me entiendas. Imagínate que estás en un edificio. Te apersonas a la ventana del segundo piso, abres la ventana, el viento va a entrar suavecito. ¿De acuerdo? Va a entrar consigo que suavecito. ¿Ya? Pero, escucha, ¿de acuerdo? Pero, si te vas a ese mismo edificio, al último piso, al piso 20, y abres la ventana, el viento va a entrar en forma de ráfaga de intensidad. ¿Por qué? Porque el primero al segundo piso, la diferencia es así del viento. Pero del primero al 20 la diferencia es mayor. ¿Y qué te dice Stevenson? Que mayor diferencia de presión, mayor intensidad, mayor velocidad de qué? Del viento. Esto se va a manifestar ¿cómo? Lo vamos a ver en el tema, acá los ingenieros civiles, los arquitectos tienen que estar atentos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar atentos? Porque a la hora de construir, ¿de acuerdo? A la hora de construir, ¿de acuerdo? A la hora en este caso de construir, ¿de acuerdo? A la hora en este caso de construir o diseñar edificios, tú tienes que tener esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de edificios en Estados Unidos, los rascacielos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los rascacielos, ¿qué es lo que va a pasar consigo? Ya, lo que va a pasar consigo, ¿qué cosa es? Lo que va a pasar consigo es lo siguiente. ¿De acuerdo? Lo que va a pasar consigo, ¿qué cosa es lo siguiente? Lo que va a pasar consigo, que en un determinado piso las ventanas son selladas. O sea, no puedes abrir las ventanas por un simple hecho. ¿Y cuál es ese simple hecho? La fuerza del viento. Además, en los últimos pisos de estos rascacielos tiende a haber muchas vibraciones. Y las vibraciones no son tanto por qué. Las vibraciones no son tanto por el tema de qué. No van a ser tanto por el tema de los terremotos, sino que ya en los últimos pisos, por la diferencia de presión, la velocidad del viento, se va a sentir bastantes vibraciones, ¿no? La fuerza, el embate en este caso del viento. Y ahí tenemos las tres leyes. Sobre la ley de Ferrel tiene que ver con el famoso efecto que Coriolis, ¿de acuerdo? Con el efecto Coriolis. ¿Y qué tiene que ver esto del efecto Coriolis? Bueno, sobre la direccionalidad, pues, ¿no? Los vientos, en el caso del hemisferio norte, circulan en sentido horario y los vientos en el sur en sentido, ¿qué cosa? Antihorario, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a ver consigo el instrumento que registra los vientos. El anemómetro, que son estas cucharitas que se conectan a un rotor. Este rotor va a un tacómetro que te indica la velocidad. Y esto de acá es el anemómetro o veleta. ¿Ya? El anemómetro, el anemoscopio, disculpa, o veleta, que obviamente te indica la dirección que va consigo, ¿qué cosa? La dirección que va consigo, en este caso, el viento. ¿Estamos claros hasta ahí o no estamos claros? Confirmen. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Ya. Vamos al siguiente elemento. Los dos últimos elementos tienen que ver con qué? Con el water cycle o ciclo del agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver consigo en este caso el ciclo del agua? El ciclo del agua tiene que ver consigo. Y acá otra vez ves la relación de la insolación. ¿Sí? La relación de la insolación. ¿De acuerdo? La relación consigo de qué?
de la insolación. ¿En qué sentido? La insolación, la energía solar evapora el agua, evapora el agua, hace que el suelo transpire, bote vapor de qué? De agua. Ese vapor de agua se va a concentrar en el aire de la atmósfera. Por eso que la humedad es la cantidad de vapor de agua contenida en moléculas, en el volumen de aire. Y la función de la humedad es regular la amplitud térmica. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a menor que a menor humedad, mayor amplitud térmica. ¿Y qué cosa? A mayor qué cosa, a mayor humedad, menor amplitud térmica. ¿Y qué tiene que ver la amplitud térmica? La menor diferencia entre máxima y mínima temperatura, que lo que va a hacer consigo que las condiciones atmosféricas no sean tan, ¿qué cosa? Tan marcadas, ¿sí? No sean tan marcadas. Y lo ves acá en Lima. Lima está cerca al mar. En el día, ¿cuánto hace? Ahorita, ¿cuánto estamos? ¿Dónde está mi reloj? Espérate un ratito. Estamos a 20 grados. En la noche, ¿cuánto bajará? 18, 17 grados. ¿Ya? En cambio, en la zona andina, donde hay escasez de humedad, en el día 18, 20 grados, en la noche 5, 6 grados. ¿Ves una diferencia máxima? Y obviamente las condiciones ahí son mucho más marcadas. Puedes tener en el día una lluvia y en la noche una nevada. ¿De acuerdo? Ahora, toda esta humedad, todo este vapor de agua asciende, se condensa en forma de nubes. ¿Qué pasa con estas nubes? Se saturan, o sea, no aguantan más su peso y se precipitan, o simplemente chocan contra una barrera natural, que es un cerro o la cordillera, y se precipitan. ¿Qué es lo que hace la precipitación? Aparte que es la caída de gotas de agua o hielo. Lo que va a pasar consigo con la precipitación es en este caso lo siguiente, que en el tema de la precipitación, el que ha estado en la selva o en la sierra me lo podrá reafirmar. En el caso, después de una precipitación de una lluvia, si te das cuenta, se incrementa la sensación térmica. Por ejemplo, en la selva, cuando después de que llueve, se siente más calor, ¿de acuerdo? O en la zona andina, después de una lluvia, ¿qué pasa? Hay una mayor sensación de frío. No sé si puedes confirmar eso. ¿Entiendes? O sea, también ejercen estos efectos, ¿qué cosa? Reguladores de la temperatura, que también, como te digo, influyen en las condiciones que atmosféricas. Y ahí vas a tener consigo, bueno, vamos un ratito a dejar esto y nos vamos a dónde? Ya nos vamos, espérate un ratito, nos vamos al PPT, ¿sí? Al PPT, ¿de acuerdo? Donde ahí vamos a ver consigo, reitero, todos los instrumentos y obviamente el respectivo elemento, ¿no? El barómetro que está en este, disculpa, el higrómetro que está conectado a una vara de algodón para ver el nivel de humedad y el pluviómetro que es esta vasija que capta el nivel de qué cosa, el nivel de agua, ¿no? De acuerdo, el nivel de agua. Entonces, eso son los elementos. Son los que determinan consigo qué cosa, las características que atmosféricas. Ya, y al determinar consigo las características atmosféricas, obviamente determinan el tiempo y determinan consigo qué cosa, en este caso el clima, ¿de acuerdo? Determinan consigo el tiempo y el clima, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Sí? Confirmen con sus emoticones si estamos claros o no. ¿Estamos claros o no? Confirmen. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a lo que serían los factores. Los factores simplemente serían agentes que alteran estos elementos, alteran la intensidad de estos elementos. Y a partir de la alteración de estos elementos es que determinan consigo las distintas condiciones atmosféricas. Acuérdate, si es por momentos en el transcurso del día, tiempo, y si es en este caso ya en un periodo determinado donde jalamos las características generales, le damos a conocer consigo como qué, como clima. En los factores climáticos tenemos dos tipos, los cósmicos que se manifiestan desde fuera de la superficie, como la misma forma de la Tierra que hace que los rayos solares lleguen de distinta manera. Tenemos el movimiento de rotación con el tema del día y la noche y el movimiento de traslación con el tema de las estaciones. A esto súmale también que la inclinación del eje que también altera consigo la diferente que incidencia de los rayos solares
y como hemos visto, altera consigo las diferentes ¿qué? Manifestaciones de estos elementos. Ya en la superficie, los dos elementos más importantes, ¿cuáles son? Altitud y latitud. Altitud respecto al nivel del mar, latitud respecto a la cercanía aquí al Ecuador. ¿Y por qué te digo que son importantes? Porque a partir de esos dos elementos, el resto de, disculpa, de estos dos factores, todos los elementos se van a ver alterados, ¿sí? Y mayormente en el caso de la altitud, la relación tiende a ser inversa. Recuerda bien esto, que a menor altitud, mayor temperatura, mayor presión, mayores vientos, mayor insolación, mayor humedad, ¿no? O sea, hay mayor a menor altitud. Y eso también pasa si hay a mayor en donde se invierte, ¿no? Mayor altitud, menos temperatura, menos insolación, menos presión y menos todo. ¿De acuerdo? Por eso son considerados como que, como importantes, como importantes. Dejamos así estos dos y nos vamos a los últimos, que sería el tema de la oceanidad y la continentalidad. ¿Qué pasa con el tema de la oceanidad y qué pasa con el tema de la continentalidad? Mayormente cuando está cerca al mar, las condiciones atmosféricas son moderadas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la humedad, como te digo, está regulando la amplitud térmica. Hay una menor diferencia entre máxima y mínima temperatura. ¿De acuerdo? En cambio, cuando ya estás al interior del continente, las condiciones son mucho más marcadas, más extremas. ¿De acuerdo? Son mucho más marcadas, mucho más, ¿qué cosa? Extremas. Hay una mayor amplitud, reitero, térmica. ¿De acuerdo? Una mayor, en este caso, amplitud que térmica, que hace que las condiciones atmosféricas sean, reitero, mucho más extremas. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, confirma con los emoticones para explicarte ya la conclusión de todo esto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, confirma, confirma. Entonces, quiero que entiendas esta relación. Factor altera elemento. ¿Ya? Factor altera elemento. Elemento alterado por momentos te da tiempo, por un periodo te determina consigo qué? Clima. Acuérdate, por momentos te da tiempo, por un periodo te da consigo qué cosa? Clima. ¿Está claro hasta ahí la idea o no? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí la idea o no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? ¿Sí? Ya. Entonces recuerda, factor altera elemento por momentos tiempo por periodo clima. Entiende esa secuencia. ¿Entiendes esa secuencia ya? Aprenderte las características de los elementos y todo eso ya va a ser mucho, ¿qué cosa? Mucho más, en este caso, fácil. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mucho más fácil. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Sí. Muy bien. Dejamos esto y ahora nos vamos a los climas del Perú. ¿De acuerdo? Y para hablar de los climas del Perú tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué cosa tenemos que entender en el caso de los climas del Perú? Tenemos que entender consigo qué cosa, lo siguiente, que en el caso de los climas del Perú, el Perú es la síntesis climática mundial. ¿Por qué te digo que es la síntesis climática mundial? Porque prácticamente tenemos casi todos los climas del mundo. Tenemos casi todos los climas del mundo. Recuerda eso, tenemos casi todos los climas del mundo mundial. ¿De acuerdo? Tenemos casi todos los climas del mundo, casi todos. ¿De acuerdo? Tenemos casi todos los climas del mundo. ¿De acuerdo? Sí, tenemos casi todos los climas del mundo. Ya. Obviamente no lo tenemos todo porque no tenemos territorio en los polos, pero si tuviéramos, tuviéramos todos los climas en este caso del mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con, con los climas del Perú? Que por su posición latitudinal, el Perú, o sea, por su cercanía al Ecuador, le corresponde el clima tropical húmedo o húmedo tropical, ¿no? Si quieres decirlo así, o como lo ves ahí, el clima, ¿qué cosa? El clima cálido, húmedo, lluvioso, ¿no? Tropical lluvioso. Pero acá hay un detalle, que sí lo tenemos, pero está obviamente en la parte oriental y representa, digamos, algo así del 40% del territorio del territorio peruano. Sí, representa algo del 40% de qué cosa, del territorio del territorio del territorio en este caso peruano. ¿Ya? Eso es lo que pasa consigo
con este primer factor, la latitud. Pero ahí, como estás viendo en la diapositiva, tienes una gran cantidad de qué cosa, de factores. ¿Sí? Una gran cantidad, en este caso, ¿de qué? De factores. Dígase la cordillera de los Andes, las corrientes, ¿no? Las corrientes y otra serie de vientos que vamos a comenzar a conocer. Obviamente, dentro de la variabilidad, el factor más importante es este, la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes determina consigo pisos que altitudinales, ¿no? Pisos altitudinales que en cada piso obviamente hay una serie de características geográficas, especialmente, escucha, especialmente consigo que, especialmente características climáticas. Pero a esto de los pisos le vas a sumar la orientación del viento. Por el lado oriental, el viento húmedo golpea. En cambio, por el otro lado, la zona del Barlovento, ¿qué cosa va a suceder? ¿No? En la zona del Barlovento es la zona donde está seca, donde los vientos, pues no, en este caso no actúan, ¿de acuerdo? No van a estar consigo, ¿qué cosa? Actuando, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a tener ahí, chicos? ¿Qué cosa vamos a tener ahí? Que obviamente no solamente tienes pisos altitudinales, sino que ahora tienes, ¿qué cosa? Súmale a esto, ¿qué? Súmale consigo lo siguiente. Súmale que por un lado el piso tiene una parte húmeda y por el otro lado que una parte seca, lo que incrementa consigo la variabilidad la variabilidad climática de nuestro país. Ahora, súmale el sistema de corrientes. Tenemos, por ejemplo, acá la corriente peruana, que es un flujo de aguas frías, ¿de acuerdo? Es un flujo, en este caso, de aguas frías, ¿ya? Que afecta a la zona centro-sur, y la corriente del Niño, que es un flujo de aguas cálidas que afecta a la costa norte, que también la semana pasada en el mar peruano lo habíamos explicado, ¿de acuerdo? Lo habíamos en este caso que explicado, ¿de acuerdo? Lo habíamos en este caso que explicado, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Ya? ¿Qué más en este caso tendríamos? Ya tengo en este caso los vientos, diga las corrientes. Súmale también los vientos. Y en los vientos vamos a sumarle esto como factor. Estoy mencionando ahorita los más importantes. La posición latitudinal, la cordillera, estamos sumándole corrientes y ahora vamos a sumarle el anticiclón del Pacífico, ¿qué? El anticiclón del Pacífico, ¿qué? Sur, que es estas masas de aire frío que empujan a la corriente peruana al norte, pero también, ¿qué cosa? Están mandando masas de aire frío a la zona sur de nuestro país. Consigo llevando, ¿qué cosa? Toda una serie de ¿qué? De alteraciones, en este caso, atmosféricas. ¿De acuerdo? ¿Qué más en este caso tenemos? Bueno, ya como factores secundarios tenemos el ciclón ecuatorial, por acá por el norte del Atlántico, y en este caso el anticiclón del Atlántico Sur, acá por la zona sur, que ya son factores secundarios que ahorita vamos a ver su influencia, ¿qué cosa? Indirecta en las condiciones en las condiciones atmosféricas, en la variabilidad atmosférica o variedad climática de nuestro país. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Confirma. ¿Estamos claros? Confirma. Ya hemos hablado entonces por qué somos síntesis climática, hemos visto toda la diversidad de factores. Ahora vamos a ver los climas del Perú. Para esto vamos a ver la famosa, ¿qué cosa? Clasificación de Vladimir Kopan, ¿de acuerdo? En el cual vamos a ver consigo que los patrones, los factores en común, sería no solamente temperatura, no solamente sería humedad, sino también sumamos precipitación para establecer que como factores de clasificación climática. Esto el Perú lo ha adoptado y vamos a ver los climas y empezamos con los climas costeños. Empezamos con el clima cálido muy seco, el clima de la costa norte, ¿de acuerdo? El clima de la costa norte, el clima de Tumbes y dónde? Tumbes y en este caso y Piura, ¿sí? El clima de Tumbes y qué cosa? Tumbes y en este caso qué? Piura, ¿de acuerdo? Tumbes y en este caso qué? Piura, ¿de acuerdo? Tumbes y en este caso qué? Piura, ¿sí? ¿De acuerdo? Tenemos este clima de Tumbes y en este caso qué? De Piura. Ahora, un detalle más. ¿Cuál es este detalle? Este detalle va a ser consigo el siguiente, ¿de acuerdo? Va a ser consigo el siguiente. Yo lo que te voy a mencionar son las características generales,
¿ya? Así que vamos en este caso a ver estas características de este clima de Piura, de Tumbes, que sería, uno, las altas temperaturas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, altas temperaturas, ¿de acuerdo? Altas que, en este caso, temperaturas. Dos, la alta, ¿qué cosa? La alta humedad, ¿de acuerdo? La alta, ¿qué cosa? La alta que, en este caso, humedad, ¿ya? La alta que, humedad, ¿ya? La alta humedad, ¿ya? La alta consigo, ¿qué cosa? Humedad, ¿ya? Segundo, vamos a ver consigo, ¿qué cosa? Lluvias irregulares o precipitaciones irregulares. ¿A qué me refiero con el tema de las precipitaciones irregulares? ¿A qué me refiero con el tema de las precipitaciones irregulares? En el tema de las precipitaciones irregulares me estoy refiriendo a lo siguiente. Uno, llueve o no llueve. Normalmente la época de lluvias en la costa norte es en verano, ¿de acuerdo? Pero puede llover como que no. O en pleno invierno te puede agarrar una fuerte lluvia. Es totalmente irregular en ocurrencia. Pero también va a ser irregular en qué tema. Va a ser en este caso irregular en el tema de la intensidad. Porque puede llover, ¿de acuerdo? Puede llover, pero a la hora de llover, o llueve poquito o llueve bastante. Por eso hablamos de precipitaciones irregulares y esto obviamente condiciona pues la superficie, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido condiciona el tema de la superficie? Si te das cuenta vas a ver bosques, pero obviamente un suelo todo árido, seco, ¿de acuerdo? Todo un suelo árido, todo un suelo en este caso seco, ¿sí? Vamos al clima semicálido muy seco, que este es el clima de la costa centro-sur. ¿Ya? El clima de la costa centro, ¿qué? De la costa centro-sur. Viene el sur de Piura hasta Tacna, en realidad se extiende hasta la parte central de Chile, que es la zona de influencia de la corriente peruana, ¿ya? Mientras que en la costa norte influye la corriente del Niño, acá vamos a ver la influencia de quién, de la corriente ¿qué? De la corriente en este caso ¿qué? Peruana. Ahora, las características del clima, ¿cuáles son? Primera característica, escucha, la primera característica vendría a ser la siguiente. La primera característica sería, escucha bien, temperaturas medias, ni mucho calor ni mucho frío. Alta humedad, ¿ya? Alta nubosidad, y en esa alta nubosidad la presencia de los estratos que ahorita lo vamos a conversar. Y último, estamos hablando de la escasez de qué? De precipitación. ¿De acuerdo? Todos esos factores climáticos generan consigo, ¿en dónde? Generan obviamente una gran aridez en la costa centro-sur. ¿De acuerdo? ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, te explico. Tú tienes, como te digo, la influencia de la corriente peruana, aguas frías, pero también vas a tener la influencia de qué? Del afloramiento. La semana pasada hablábamos del afloramiento, que era el ascenso de aguas profundas y qué? Aguas profundas, y en este caso, ¿qué? Frías. Aguas profundas, y en este caso, ¿qué? Y frías. ¿De acuerdo? Aguas profundas, y en este caso, ¿qué? Frías. ¿De acuerdo? Aguas profundas, y en este caso, ¿qué? Frías. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, no solamente en el mar se manifiesta con una frialdad de aguas frías, ¿de acuerdo? Sino también vamos a ver consigo qué cosa. Vamos a ver lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a ver consigo, en este caso, lo siguiente, que se manifiesta con la evacuación de vapor de agua, ¿ya? Se manifiesta con la emanación de vapor de agua que se condensa en forma de nubes estratos. Estas nubes estratos, como te digo, son nubes densas, que no se van a precipitar así nomás. ¿Y por qué no se van en este caso a precipitar así nomás? No se van a precipitar así nomás por el tema de qué? De la frialdad de las aguas, de la misma corriente peruana, del mismo mar peruano, del mismo afloramiento. Entonces, son nubes muy, muy densas, que así nomás no chorrean, no se precipitan, ¿de acuerdo? Ya, así nomás no chorrean, no se precipitan. Pero también acá hay que ver un detalle.
¿Y cuál es en este caso el detalle? El detalle es el siguiente. El detalle vendría a ser consigo el siguiente. El detalle vendría a ser consigo ¿qué cosa? Escucha bien lo que te voy a decir. El detalle vendría a estar en lo que sería el tema de qué, de que genera un fenómeno que se conoce como inversión térmica. Como son nubes muy densas, no permiten el paso de los rayos solares. Al no permitir el paso de los rayos solares, al limitar en este caso el paso de los rayos solares, lo que vamos a tener es que debajo de los estratos hay bajas ¿qué? Temperaturas y por encima de los estratos tenemos altas ¿qué? Altas temperaturas. Cuando yo hace rato te acabo de decir que en la relación entre temperatura y altitud, ¿cómo se va a dar esa relación? Es una relación inversa, ¿de acuerdo? Es una relación inversa, menor altitud, más temperatura. Pero el estrato, ¿qué cosa? Está generando una relación que directa. ¿Qué quiere decir? Menor altitud, menor temperatura. Y a mayor altitud, mayor qué cosa? Mayor temperatura. Para que lo entiendas, acá abajo del cielo, en Lima, ¿cómo estamos? Fríos. Pero por encima, ¿qué cosa tenemos? Tenemos en Chosica alta temperatura, hace calor, está soleado. ¿De acuerdo? Entonces, a eso súmale, como te reitero, el clima de este clima, súmale la inversión térmica generada por quién? Por los estratos. ¿Está claro hasta ahí la idea o no está clara hasta ahí la idea? Confirme. Confirma si está claro o no está claro. ¿Sí? Me está siguiendo, ¿no? Vamos ahora a los climas de la zona andina. En el clima de la zona andina tenemos consigo la siguiente particularidad. ¿Y cuál es esa particularidad? En la particularidad que tenemos en este caso en los climas de la zona andina es la siguiente. Escucha bien lo que te voy a decir. Que mientras vamos subiendo, la temperatura disminuye. Ese es uno. Dos, voy subiendo y la humedad también disminuye. Y tres, la otra constante, ¿cuál es? Que voy subiendo, escucha bien, voy subiendo, ¿de acuerdo? Voy subiendo y las precipitaciones que se manifiestan en verano, ahora se ponen, ¿qué cosa? Se ponen consigo, en este caso, sólidas. ¿De acuerdo? Se ponen consigo, en este caso, ¿qué? Sólidas. ¿De acuerdo? Sí, se ponen, en este caso, sólidas. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí la idea o no? Sí, estamos claros ahí con la idea. Y lo vamos a ver con los tipos de clima. Empezamos con el primer tipo de clima, que es el templado subhúmedo, que vamos a tener consigo temperaturas medias, humedad media y lluvias de verano. Esa es la característica. Vuelvo a reiterar, temperaturas medias, humedad media y lluvias de qué? Lluvias en este caso de qué? De verano. ¿De acuerdo? Lluvias en este caso de qué? De verano. ¿De acuerdo? Lluvias de verano. ¿De acuerdo? Ahora, subimos al clima frío entre los 3000 y 4000. Acá las temperaturas, digamos que son medias, la humedad es baja, baja humedad, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de lluvias de verano, pero hay que sumarle lo siguiente, que acá ya comenzamos a sentir el inicio de qué, el inicio de qué, de heladas. Comenzamos a sentir el inicio de qué, en este caso de heladas. Comenzamos a sentir el inicio de qué, de las heladas, que vamos a hablarlo más adelante. En el clima frígido, las temperaturas son bajas, hay escasísima humedad y ya empezamos a tener precipitaciones mixtas, sólidas líquidas y también vemos tormentas eléctricas. El otro detalle de este clima es que lo que vas a tener es la recurrencia de lo que serían las heladas, que reitero, más adelante la vamos a hablar. Recurrencia de heladas. Vamos al clima gélido. En el clima gélido, ¿qué cosa nosotros vamos a tener? En el clima gélido, ya las temperaturas son bajo cero, ¿de acuerdo? Las temperaturas son bajo cero, el aire es seco, o sea, cero humedad, y netamente precipitaciones que sólidas.
Precipitaciones netamente ¿qué? Sólidas. Precipitaciones netamente ¿qué? Sólidas. ¿De acuerdo? Ahora, nos vamos a la parte oriental. En la parte oriental, en el clima de la selva, la recurrencia es la siguiente: alta temperatura, alta humedad y lluvias. Pero en el clima semicálido muy húmedo, que es típico de la selva alta, acá lo más destacado es, primero, ¿qué cosa? La alta humedad y la alta precipitación y la alta nubosidad. ¿En qué sentido la alta precipitación y la alta humedad? En el sentido siguiente: alta precipitación y nubosidad. Acá las nubes se condensan y tienden a chocar contra la cordillera, ¿no? Hay una gran acumulación de nubes, se encajonan, chocan y se empiezan ¿a qué? En este caso, a precipitarse, ¿de acuerdo? Empiezan consigo ¿qué? A precipitarse, ¿ya? Empiezan en este caso ¿a qué? A precipitarse, ¿de acuerdo? Se empiezan consigo ¿a qué? A precipitar. Por eso que es una de las zonas más lluviosas. Por ejemplo, acá encontramos a 15.000. ¿Qué pasa con 15.000? 15.000 es, en este caso, reitero, el punto más lluvioso de nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos allá a la selva baja, y acá, vamos a decirlo así, lo reiterativo, lo constante, es el tema de qué? De la alta temperatura y la alta, ¿qué cosa? Y la alta humedad. La alta temperatura y la alta, ¿qué cosa? La alta, ¿qué? Humedad. Alta temperatura y alta, ¿qué cosa? En este caso, humedad. Pero acá va a ser muy importante los 12 grados, ¿de acuerdo? Los 12 grados. ¿Por qué? Porque hacia el norte de los 12 grados, ¿qué cosa vamos a tener? Alta temperatura, alta humedad, o sea, las temperaturas pueden llegar por encima de los 40, la sensación térmica obviamente mucho por el tema de la abundante, ¿qué cosa? Vegetación. ¿De acuerdo? Pero en el tema de la sabana tropical, ¿qué cosa vas a tener consigo? Que está por debajo de los 12 grados al sur. Vamos a ver consigo un periodo seco y un periodo que lluvioso. Un periodo seco y un periodo que lluvioso. Y así hemos visto, hemos recapitulado, hemos revisado, hemos mencionado las características generales de los climas, en este caso, ¿de dónde? De nuestro país. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Está claro todas las características? Confirmen con emoticones. Hablo, confirma. ¿Ya? ¿Está claro? Si hay preguntas, escríbanle. Tenemos el chat habilitado. Aprovechen esta ocasión. Un ratito, chicos, ya vuelvo. Ya volví. Ahora, escucha, ya hemos hablado de los climas del Perú, ya hemos hablado todas sus características. Ahora, ¿de qué cosa vamos a hablar? De los desastres climáticos. ¿Qué es lo que pasa con estos desastres? Ya nosotros la semana pasada lo habíamos estado hablando con el tema de qué, con el tema de lo que era, ¿cómo te digo? De lo que era la gestión de riesgos y desastres.
Habíamos dicho que era un conjunto de estrategias para ver consigo todo el tema de qué, todo el tema de cómo enfrentar estos desastres, que son una serie de eventos, ¿no? Desastres, riesgos, peligros. Era toda una serie de eventos, ¿de acuerdo? Era toda una serie de eventos, ¿no? Que obviamente tendrían a ocurrir en el Perú, como en otras partes del mundo, que mayormente pueden ser impredecibles, no sabemos la fecha, la ocurrencia. También puede ser consigo el tema de qué, el tema de la ocurrencia, la intensidad, y lo peor que no lo podemos controlar, pues es algo inevitable. Entonces ahí tenemos un serio, ¿qué cosa? Un serio problema respecto a ello. Entonces, pero sí conocemos los efectos, ¿de acuerdo? Y a partir de la gestión de riesgo podemos consigo, en este caso, contrarrestarlos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí consigo, chicos? ¿Qué es lo que tenemos que ver consigo ahí? Lo que nosotros tenemos que ver consigo ahí es, en este caso, lo siguiente. Empezamos con los desastres climáticos y su impacto económico, socioeconómico, de origen de frío. Empezamos con las heladas. ¿Qué cosa es una helada? La helada es el descenso de masas de aire frío, ¿no? Que bajan de dónde? De las partes obviamente elevadas de la zona de nevados hacia zonas a partir de los 3500. ¿Cómo funciona? Durante el día el viento tiende a ir hacia arriba, ¿no? Del valle hacia la montaña. En cambio, durante la noche el viento baja de la montaña hacia el valle, baja de los nevados hacia los 3500 metros, pero es un viento helado. Este viento helado, cuando empieza a descender después de la medianoche, lo que va a generar consigo es un descenso brusco de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Tú puedes estar en Cerro de Pasco, en La Oroya, puedes estar en Puno tranquilamente ¿a cuánto? A 5 grados, 6 grados, a eso de las 10 de la noche. Pero después de la medianoche baja el viento y te invierte, ¿qué cosa? La temperatura. ¿De acuerdo? Te va a invertir consigo, ¿qué cosa? La temperatura. Te la va a alterar. ¿De acuerdo? Te la va a alterar. Te la va a tirar de qué cosa? De 5 o 6 grados a 6, 7, 8, 9, hasta 10 grados bajo cero. Eso es lo que hace consigo la helada. Eso es lo que hace este descenso de masa de aire helado proveniente de los nevados hasta los 3500 metros. Ahora, tú tienes dos tipos de heladas. Tienes la helada blanca que se manifiesta con el suelo escarchado. ¿Pero por qué? Porque justo la atmósfera en esa zona tiene cierto grado de humedad. Al tener consigo cierto grado de qué cosa, de humedad, lo que nosotros vamos a tener consigo es lo siguiente. ¿Ya? Al tener cierto grado de humedad, lo que nosotros vamos a tener consigo es lo siguiente. Escucha bien lo que te voy a decir. La baja temperatura, los bajo cero, lo que va a hacer es cristalizar esa humedad y formarla en escarcha. En cambio, la negra es cuando el aire está totalmente seco y lo único que sentimos es el aire helado que genera ese descenso brusco de ¿qué? De temperatura, que obviamente llega a calar a los huesos para que te des cuenta, ¿de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí con la idea o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros con la helada? Ahora nos vamos, en este caso, a la nevada. En el caso de la nevada, es parecido a la helada, sino que la nevada es más que todo la precipitación. ¿Ya? ¿En qué sentido? Normalmente, a partir de los 3500 las nubes, ¿de acuerdo? ¿No? Se amontonan, el cielo se cubre y obviamente por saturación se precipita, pero como en el ambiente hay 0 grados, esto se cristaliza en forma de nieve y nieve intensa, ¿de acuerdo? Que puede durar horas, días, cubriendo todo el terreno. Entonces, los dos tienen que ver con qué, con bajas temperaturas, pero en el caso de la helada, cielo despejado, en el caso de la nevada, cielo cubierto. Ambos se manifiestan mayormente en el otoño y en el invierno. En el caso de las nevadas, podemos verlo en el mes de verano también, especialmente en la época de enero y febrero de intensas lluvias en la zona andina, pero en la parte alta andina, ¿qué cosa va a pasar? Hay intensas precipitaciones, pero por la baja temperatura, los 0 grados, se cristaliza. Todo esto afecta consigo qué cosa? La salud humana, afecta consigo también qué cosa? ¿Qué afecta consigo? Aparte que afecta a la salud humana, afecta consigo el tema de qué? Afecta consigo el tema del cultivo, del ganado.
O sea, nos genera bastante pérdidas económicas y pérdida de vidas humanas. Pero a esto hay que sumarle otro fenómeno, que es el friaje. Para entender en este caso el friaje, hay que entenderlo de la siguiente manera. Ya, para entender el friaje, hay que entenderlo de la siguiente manera. Tenemos que irnos hacia la zona sur, al Atlántico Sur. Ahí yo te había mencionado un factor, que era el anticiclón del Atlántico Sur, el cual para marzo se ha recargado con masas de aire helado proveniente de la Antártida. Estas masas de aire entran en la quincena de qué cosa? Entran en la quincena de qué? Entran en la quincena de qué? En la quincena de marzo, ¿no? En esas fechas. Y obviamente entra por la cuenca del río del Mar de Plata, ¿no? Buenos Aires, Argentina, Uruguay. Más o menos para abril ya está por Paraguay, el viento sigue circulando y avanzando y para junio ya está entrando a nuestro país. Entra hacia la parte oriental, llegando hasta dónde? Llegando tranquilamente hasta Iquitos y generando un descenso brusco de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa con este descenso brusco? Eh, Normalmente en la sierra el promedio, ¿cuánto es? El promedio es 20, ¿qué cosa? 23 grados, 25 grados de temperatura. Pero con el friaje esto puede disminuir a ¿cuánto? 15 grados, ¿de acuerdo? 15 grados. Puede disminuir consigo a ¿cuánto? En este caso, 10 grados como máximo. Entonces, ¿te imaginas en la selva donde normalmente, qué cosa? Ellos están viviendo harto calor y ahora verlos consigo abrigados con chalecos, verlos consigo, qué cosa, con chalecos, con chompas, es algo, ¿no? Que no están habituados, ¿no? Pero bueno, el friaje te va a generar todo eso, ¿de acuerdo? Te va a generar consigo, qué cosa, todo eso. Pero el problema no es tanto en la zona amazónica, bueno, pues 10 grados todavía es tolerable, ¿no? El problema, ¿dónde va a ser? Acá, en la zona altoandina sur. Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, toda esta zona va a entrar esta masa de aire frío intensificando las heladas, intensificando consigo qué cosa, las nevadas, intensificando las heladas y las nevadas, intensificando el descenso brusco de temperatura, cayendo por cuánto, cayendo obviamente hasta 30, 20, 40, 35 grados bajo cero, ya, de acuerdo, 35 grados, en este caso, ¿bajo qué? Bajo cero. Por eso que en los meses de junio y julio, las típicas campañas, ¿no? Apoyen en este caso a los hermanos del sur, ¿no? Que obviamente se ven afectados, ¿por qué? Se ven en este caso afectados por esto, ¿de acuerdo? Se ven en este caso afectados por esto, por este desastre. Ya hemos visto entonces desastres que tienen que ver con qué, con las bajas temperaturas que generan pérdidas de vidas humanas por enfermedades broncorrespiratorias, que tenemos consigo pérdidas en la agricultura, en la ganadería, y ahora nos vamos al tema del agua. Y vamos a ver consigo ahora el tema de qué, de lo que sería consigo qué cosa, las inundaciones, ¿de acuerdo? Las inundaciones. ¿Ya? ¿Qué pasa con el tema en este caso de las inundaciones? Simplemente la inundación se da por el exceso de lluvias, por el exceso de precipitaciones que genera sobrecarga en los ríos, lo cual esta sobrecarga termina generando el desborde de qué cosa, genera consigo el desborde de qué cosa, el desborde en este caso del río, llegando pues a zonas urbanas, zona de viviendas y obviamente generando pues estos desastres, ¿no? Pérdidas materiales, en algunos casos pérdida de vidas humanas, ¿no? Producto del arrastre, de la fuerza, en este caso del río. Si eso era la inundación por el exceso de agua, por la escasez de agua, ¿qué cosa tienes? Tienes consigo el tema de qué? De las sequías, ¿de acuerdo? Tienes el tema consigo de qué cosa? De las sequías. ¿De acuerdo? De las sequías. Si en el caso primero de las inundaciones era por exceso de lluvias, en el caso de las sequías es la ausencia de qué. Vendría a ser consigo qué cosa, la ausencia de lluvias. Y que obviamente en ambos casos generan pérdidas económicas en el tema qué cosa, en el tema material, agricultura y ganadería principalmente. Ahora, con el tema de lluvias, tenemos también el tema de los huaicos. En el caso de los huaicos son los deslizamientos de lodo y barro. ¿Ya?
que ya sabemos fluyen por las quebradas. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se manifiesta? Habíamos dicho que en la zona andina, en el verano, es de lluvias. Entonces, durante los meses de enero y febrero, las lluvias lo que hacen es ablandar el suelo. En marzo, que es la época de huaicos, ¿qué pasa? Obviamente este suelo blando, que por las lluvias, ¿qué cosa? Ya las lluvias por su fuerza empieza a rascar este suelo blando formando un montículo de lodo, barro, roca, que va a fluir ¿por dónde? Por estas quebradas, generando sepultamiento, destrucción de viviendas, porque mayormente en muchas zonas, en muchas quebradas vamos a ver consigo qué cosa, asentamientos consigo humanos, ¿no? Y que obviamente pues genera, reitero, más que todo pérdidas que pérdidas consigo, en este caso, materiales, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor época en conclusión para correr Huayco es en marzo. Hasta ahí estamos claros. Hasta ahí estamos claros. Confírmame. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros ahí? Confírmame, por favor. Sí, confírmame. Sí. Vamos al último fenómeno, que es el Master Duster de los fenómenos. El famoso, ¿qué cosa? Fenómeno del niño. El niño Southern Oscillation, que ahorita, o también llamado ENSO, ¿no? Por las siglas en inglés, ¿no? Que ahora, escucha, ahora, ¿qué va a pasar con esto? Lo que va a pasar consigo es lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es lo siguiente, ¿en qué sentido? Que ahora en verano se nos aproxima un niño, ¿no? Según las observaciones, ¿no? Se dice que este fenómeno podría ser, ¿qué cosa? Podría ser consigo, ¿qué cosa? Podría ser consigo moderado, ¿no? A leve, ¿no? Aunque al inicio las alertas decían que podía ser muy intenso, muy fuerte, ¿no? Entonces, todavía están monitoreando. Para entender el fenómeno del niño, vamos a ver consigo un Word por acá para que lo puedas ver. Ay, caramba, dice la acá. ¿De acuerdo? La canté. El niño es una anomalía marítimo-atmosférica, recuerda esto. El niño es una anomalía marítimo-atmosférica que consiste en qué cosa? Consiste en qué cosa? Consiste en el incremento de la temperatura del agua de mar, del océano y de la atmósfera. Para esto hay que entender lo siguiente, que hay dos corrientes, ¿no? Ya lo hemos visto, la corriente peruana, que viene de la costa central de Chile hasta Piura, y esta se va a encontrar con la corriente del Niño, que es un bracito de la contracorriente ecuatorial, que es de aguas cálidas. Ambas corrientes convergen en Piura y se desvían hacia el oeste como parte del gran movimiento circulatorio del Pacífico, que del Pacífico Sur. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Por qué lo hacen en Piura? Porque en Piura la cordillera tiene menor altitud y pasa consigo ¿qué? ¿Qué pasa consigo? Lo que va a pasar consigo es lo siguiente. Los vientos alisios llegan a traspasar, llegan a pasar, ¿ya? Llegan a pasar los vientos, ¿qué cosa? Los vientos alisios. Y convergen las corrientes y obviamente los alisios lo empujan. Entonces, el alisio es un viento planetario que no va a variar dirección, pero lo que sí va a variar, ¿en qué aspecto es? Lo que va a variar es en el aspecto de la intensidad. Aumenta o disminuye consigo qué cosa? Su fuerza. ¿Sí? Aumenta o disminuye consigo qué? Su fuerza. ¿De acuerdo? Aumenta o disminuye consigo qué? Su fuerza. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar con el viento, ¿qué cosa? Con el viento alisio. Pero ¿qué pasa cuando el alisio pierde fuerza? Muy bien, cuando el viento alisio pierde fuerza, la contracorriente ecuatorial se acopla al niño y con todo el niño, como estás viendo, ingresa hasta la zona central de nuestro territorio. Todo esto que ves son flujos de aguas cálidas. ¿Cuál es el efecto de este flujo de aguas cálidas? Primero te va a matar el fitoplancton. Te mata el fitoplancton, que ya lo hemos dicho, es el eje de toda la cadena alimenticia de nuestro mar. Eso lo que va a generar consigo en el mar es muerte y fuga de especies, que van a terminar afectando al sector pesquero industrial. ¿Por qué? Porque obviamente se muere, se fuga la anchoveta y la sardina, que son los insumos importantes ¿para qué? ¿Para qué son insumos importantes? Son insumos importantes para el tema de qué? De la harina y aceite de pescado.
Estas aguas cálidas que ya entraron van a afectar ahora la atmósfera, un incremento de la temperatura. Y van a afectar el clima de la zona central. ¿En qué sentido? Los estratos se revientan, se desaparecen, se precipitan. Y empieza a haber consigo, ¿qué cosa? Lluvias. Para que lo entiendas mejor, el clima de Tumbes y Piura ahora se pasa a la zona central. O sea, Lima va a tener alta temperatura en verano, alta humedad y lluvias irregulares. ¿Qué quiere decir? En cualquier momento puede llover y va a llover con más o con menor que cosa intensidad. ¿De acuerdo? Sí, con más o con menos, en este caso, intensidad. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos en la zona central el clima de la costa norte. Y en la costa norte, ¿qué va a suceder? Por este flujo de aguas, ahora va a haber mucho más temperatura, mucho más humedad y las lluvias que ya te había dicho que eran irregulares, ahora se vuelven regulares. Llueve a forro, llueve intensamente, generando inundaciones, sobrecarga en los ríos de la zona de Tumbes y Piura, que empiezan a desbordarse, y tanto llega a ser el desborde que empieza a qué, no solo a destruir campos de cultivo, llegan a las ciudades generando aislamiento, destrucción. En la zona sur no va a pasar nada, todo va a estar tranquilo, ¿ya? Lo que también va a pasar es en la zona andina, porque mientras abajo está lloviendo, arriba, ¿qué cosa comienza a haber? Sequías, ¿de acuerdo? Sequías. Y obviamente todos los efectos de estas sequías, de estas inundaciones, ya lo hemos comentado alguna vez. Ahora, ¿qué cosa va a pasar? El niño es un fenómeno de índole mundial, afecta a todo el planeta. Todo el sur va a vivir un calentamiento, mientras que el norte va a vivir consigo, ¿qué cosa? Un enfriamiento. El sur vive un calentamiento, el norte vive, ¿qué cosa? Un enfriamiento. ¿De acuerdo? Un enfriamiento. ¿De acuerdo? Un enfriamiento. ¿Sí? Ahora, otro detalle más. El niño se detecta en los meses de agosto, septiembre hasta octubre. Ahí sabemos cuándo entra y cómo entra. ¿De acuerdo? Sabemos cuándo entra y cómo en este caso entra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, escucha. ¿Cuándo y cómo entra? ¿Ya? Ahora con la tecnología se puede anticipar mucho, ¿no? Por eso te decía, pues ya se hablaba que sí iba a entrar, pero en cuanto a la intensidad es ahorita el debate, ¿no? Algunos dicen a tal intensidad, otros a menos intensidad. Seguimos. El niño se manifiesta con un verano muy cálido, mientras que en el norte un invierno muy crudo, ya un otoño cálido, un invierno casi cálido, y en la primavera, ¿qué cosa comienza a suceder? En la primavera lo que va a comenzar a suceder es lo siguiente, ya lo que va a pasar en la primavera es en este caso lo siguiente, ya lo que va a pasar en la primavera es que el anticiclón del Pacífico Sur, ya el anticiclón del Pacífico Sur, disculpa, que obviamente, ¿qué pasaba? Estaba debilitado, los alisios debilitados recargan fuerzas y lo que va a hacer el anticiclón ahora es empujar la corriente peruana, si tú ves hasta acá, hasta Tumbes, generando consigo otro fenómeno. ¿Y cuál es el otro fenómeno? La niña. Si el niño era por debilitamiento de los alisios, la niña va a ser por fortalecimiento de vientos. Si el niño era calentamiento, la niña, ¿qué cosa va a ser? Enfriamiento. Si la niña nos traía grandes pérdidas económicas, al Perú le va a tener beneficio más que todo ¿en qué sector? En el sector pesquero industrial, ¿sí? En el sector pesquero que, en este caso, industrial. Y con eso terminamos el tema de geografía por el día de hoy. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda sobre los fenómenos, sobre los desastres? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre los fenómenos, sobre los desastres, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre los fenómenos, sobre los desastres? Todo claro. Vamos con las claves, las voy a poner por el chat también. Uno sería en este caso elefante, dos sería en este caso dinosaurio, en la tres caballo y en la cuatro dinosaurio. Ahí están las claves en este caso de geografía. ¿De acuerdo? No hay preguntas, no hay dudas hasta ahí. ¿De acuerdo? No hay preguntas, no hay dudas hasta ahí, chicos. ¿Todo está claro? Habla, confirma, mano.
Confirma, mi King. Ya, mi Soli. Listo. Dejamos esto y nos vamos ahora a Cívica. ¿De acuerdo? A Cívica. Pero antes de irnos a Cívica, me vas a permitir un ratito, quiero meterme un café porque sigo con sueño. Ahí me fui a ver a la U y todavía tengo sueño. Ya, pero esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, que son los mecanismos de resolución, en este caso de qué, de conflictos, ¿de acuerdo? Y el tema de la violencia. Listo, ya volví. ¿Qué tal? ¿Estamos ready? Ya me tomé mi cafecito y comenzamos. Chicos, hoy ya nos toca hablar de lo siguiente. Para hablar de lo de hoy día, tenemos que recordar un poco lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada te estaba hablando ya que iniciábamos el capítulo para poder comprender la intención del juego, ¿de acuerdo? Para poder en este caso comprender la intención de qué cosa, la intención del juego llamado sociedad y la intención del juego llamado en este caso sociedad, ¿de acuerdo? En la intención del juego llamado qué cosa, llamado sociedad, la intención del juego era la siguiente, chicos. Obviamente la convivencia democrática, vivir en paz, vivir en este caso en armonía, ¿no? Con el otro que puede pensar distinto a nosotros, ¿no? Mediante el respeto de sus derechos y otras cosas más, ¿de acuerdo?
y que obviamente en el Perú no se lograba. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos la delincuencia, la corrupción y la discriminación a flor de piel, ¿no? Y esto nos ha llevado consigo ¿a qué? A que no se consolide la convivencia democrática, uno, y dos, ni siquiera lleguemos a insinuar una cultura de paz, y más bien seamos una sociedad muy violenta, ¿de acuerdo? Muy, ¿qué cosa? Muy violenta, ¿no? Muy violenta, ¿de acuerdo? Y en el caso de lo siguiente, escucha, te hablo de lo siguiente, ¿de acuerdo? Te hablo de lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Para llegar a una cultura de paz hay que es todo un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, el nivel pro de la convivencia democrática, en el cual tenemos que tener la capacidad de poder resolver nuestros conflictos mediante el diálogo, para poder seguir viviendo en paz y armonía. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esa perspectiva es que tenemos los siguientes mecanismos de resolución de conflictos. Pero para entender qué cosa es un mecanismo de resolución de conflicto, entendamos qué cosa es un conflicto. Y un conflicto es una pugna de intereses, ¿de acuerdo? Entre dos o más protagonistas, ¿no? Entre dos grupos o dos personas, los cuales buscan, ¿cómo se dice?, imponer sus intereses, porque hay una incompatibilidad de intereses. El problema que en la búsqueda de imposición de estos intereses, ¿de acuerdo? En la imposición de estos intereses, lo que nosotros vamos a encontrar consigo, ¿qué cosa es? En la imposición de estos intereses, lo que nosotros vamos a encontrar es lo siguiente. Escucha bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver consigo el uso de la violencia, ¿de acuerdo? El uso de la violencia por tratar de imponer, reitero, esos intereses, ¿sí? El uso de la violencia por tratar de imponer consigo, ¿qué cosa? Esos intereses. Ahora, hay varios tipos de conflictos. Tengo el conflicto social, que es muy recurrente en nuestro país por una cuestión, en este caso, de luchas sociales, el político y obviamente los comerciales, que se dan de distinta manera. Para eso se plantea mecanismos de resolución de conflictos. Y empezamos con el primer mecanismo, que es la negociación. ¿Ya? Como verás ahí en este esquema, la negociación es un mecanismo en que solamente intervienen las dos partes en conflicto, las dos personas o los dos grupos. En el resto de mecanismos, mediación, conciliación y arbitraje, interviene consigo ¿quién? Un tercero, el cual ahorita vamos a ver consigo, en este caso, su rol. En el tema de la negociación, como te digo, para que se dé la negociación, las dos partes tienen que ser conscientes del conflicto, pero también que son conscientes, tienen que estar dispuestas a solucionar el conflicto. Y en esa disposición de solución del conflicto, las partes tienen que estar dispuestas también a qué? A ceder en algunos puntos. Entonces se reúnen, las dos partes exponen sus puntos de vista, exponen en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, exponen, obviamente, alternativas de solución, ¿no? Y entre ellos, ¿qué cosa? Buscan un consenso. Encontrar qué cosa? Una solución equitativa, una solución justa para los dos. ¿De acuerdo? Eso es el tema de la negociación. Pero ¿qué pasa cuando las dos partes ni siquiera llegan a eso? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando las dos partes ni siquiera llegan a eso? Ahí entra a tallar la mediación, en el cual ¿qué? Al ver que no encuentran las partes solución, invocan a un tercero como mediador. Pero el mediador va a ejercer más que todo un rol. ¿Qué tipo de rol? Va a ejercer un tipo de rol, principalmente, escucha, un rol más que todo, digámosle así, un rol de mediador, de moderador. En otras palabras, lo que va a hacer es no resolver el conflicto, va a ayudar a que las dos partes encuentren una resolución. Sienta, en este caso, vamos a suponer, a ver, ¿quiénes están de participantes hoy? ¿A quién agarramos de víctimas? Vamos a ver en este caso a Anderson y a Sebastián, que están peleándose. Entonces, le dice a Anderson, a ver, Anderson, cuéntame, ¿cuál es tu problema para ti? Sebastián, ¿cuál es tu problema? Anderson, ¿estás de acuerdo con lo que dice Sebastián? Sebastián, ¿estás de acuerdo con lo que dice Anderson? Sebastián, ¿tú qué propones? Anderson, ¿qué propones? ¿Estás de acuerdo con lo que propone? ¿Está de acuerdo con lo que propone? ¿No? Tratar en este caso de encontrar consigo qué cosa, soluciones, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que está dispuesto a cambiar? ¿Qué es lo que está dispuesto a cambiar? ¿Qué es lo que puede ceder? Entonces, solamente va a moderar la discusión, ¿de acuerdo? Hasta que las dos partes encuentren, como te digo, una solución que encuentren consigo una solución equitativa, justa, ¿no? Que convenga. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí entonces entre el tema de la negociación y la mediación o no? Confirma. ¿Estamos claros? Ya. Ahora, nos vamos al tema de la conciliación. En el caso de la conciliación, a comparación de la mediación, el conciliador, al igual que el árbitro, tiene la posibilidad de ponerle fin al conflicto dando una solución justa y equitativa. En el tema de la conciliación, vamos a ver consigo que es un mecanismo de qué cosa. Es un mecanismo de resolución de qué cosa. De conflictos, ¿de acuerdo? Sí, que como te digo, el conciliador. ¿Quién es el conciliador? Es una persona que ha sido preparada, ¿de acuerdo? Ha sido consigo qué cosa? Preparada, ¿ya? Ha sido consigo en este caso preparada, ¿no? Para resolver en este caso el conflicto, ¿de acuerdo? Preparada para resolver en este caso el conflicto. ¿Y qué más va a pasar con este caso con el conciliador? Lo que va a pasar con el conciliador que lleva un curso de conciliación, que es un curso acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué cosa también va a suceder consigo con el tema del conciliador? ¿Ah? ¿Qué cosa va a suceder con el tema, en este caso, el conciliador? Lo que va a suceder consigo es, en este caso, lo siguiente, que va a facilitar la comunicación en las partes, ¿no? O sea, va a ser un mediador. Para resolver el conflicto, va a actuar como mediador, pero al ver que no se logra un acuerdo entre las partes, propone una solución justa y qué cosa, y equitativa, ¿de acuerdo? Una solución justa y equitativa. ¿Dónde podemos realizar la conciliación? En los centros Alegra, los centros de asesoría legal gratuita que son parte del Ministerio de Justicia. O podemos hacerlo en el centro de conciliación privado, en el cual el conciliador, que como te dije, llevó el curso, está certificado, puede en este caso actuar como conciliador de manera en este caso particular. ¿De acuerdo? Puede ejercer de conciliador de manera en este caso particular. ¿De acuerdo? Ya de manera en este caso particular, ¿ya? ¿Qué más vamos a tener con este tema de los conciliadores? Que el acta de conciliación, el acta que suscribe, en este caso el conciliador, prácticamente es reconocida judicialmente. De tal manera que si una de las partes incumple esta resolución, inmediatamente la otra parte afectada va al juzgado correspondiente y hace efectiva, ¿qué cosa? Esta sentencia, esta resolución judicial. Y el juez actúa de oficio, obviamente, basado en qué? En esta resolución. ¿Por qué? Porque la conciliación es reconocida por la ley como una etapa previa a qué cosa? Al proceso judicial, el cual nos va a permitir ahorrar tiempo, nos va a permitir ahorrar consigo qué cosa? Costos. ¿Ya? Ahora, lo que se concilia judicialmente hablando son cuestiones en materia civil, familiar, laboral y contractual con el Estado a montos menores a 4 ITs, pero son, recuerda, casos de menor cuantía, ¿de acuerdo? Casos de menor que, de menor en este caso cuantía. Por ejemplo, en asuntos de familia, acordar el tema de pasar la pensión, los regímenes de visita, en asuntos civiles, incumplimientos de contrato, acuerdo de pago de deuda. En caso de materia laboral, el tema pues de derechos del trabajador. Y en el caso de materia contractual, con montos, ya te dije, con el Estado menos a 8 UITs. Lo que no es conciliable es, obviamente, si la parte está en el extranjero o no se conoce consigo el domicilio de la parte invitada, procesos cautelares, garantías constitucionales, nulidad de un proceso jurídico, un acto jurídico, petición de qué cosa, de declaración de heredero, violencia familiar o todo lo que obviamente no esté dentro de qué, de disposición de los conciliantes. Como te decía, la ventaja de la conciliación es de ahorro de costos, es ahorro de tiempo porque te evita soplarte, como te digo, qué cosa, un proceso judicial de 2 años como mínimo y eso, si no se apela, y no necesitas un abogado, ¿de acuerdo? No necesitas consigo qué, de un abogado, ¿de acuerdo? No vas a necesitar consigo de qué, de un abogado.
¿no? Simplemente van las dos partes. Y como te digo, es confidencial, es reservada, solamente lo saben las partes y el conciliador, nada más, ¿no? Y como te digo, permite solucionar el problema de manera que inmediata. ¿De acuerdo? Ahora, respecto al arbitraje, es más que todo en cuestión privada, en el cual los privados recurren a un árbitro que mayormente es una persona especialista en el tema, que va a comenzar a revisar los contratos, los acuerdos, y a partir de ahí da una resolución, ¿de acuerdo? Una resolución que tiene consigo qué cosa, obviamente el mismo peso, prácticamente el mismo peso de una sentencia judicial firme, y en el cual no se aprueba, pasa obviamente al juzgado correspondiente, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí? Confirmen con los procesos, mecanismos. Recuerda, negociación solamente son las dos partes. Mediación, mediación, conciliación, arbitraje, hay un tercero. En la mediación, el tercero no soluciona. El conciliador, ¿qué cosa? En el caso de la conciliación, el tercero soluciona siempre y cuando no se llegue a un acuerdo entre las partes. Y obviamente el acuerdo tiene, o la resolución tiene que ser justa y equitativa. Y en el tema de el arbitraje también, el tercero tiene que ser un especialista para ver consigo cuestiones especializadas invocadas por las partes o por los particulares, ¿de acuerdo? Por los particulares. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos, chicos? Como te decía, si no podemos resolver nuestros conflictos de manera pacífica con el diálogo, esto nos lleva a qué cosa? Nos lleva a la violencia, a la imposición de qué cosa? De la fuerza, para tratar de qué cosa? De ponerle fin a esto. ¿Qué es lo que sucede en este caso con el Perú y la violencia? Como te comentaba, el Perú es una sociedad muy violenta, ¿de acuerdo? Muy violenta. La vez pasada yo conversando con una persona, ¿no? Sobre el tema de hablando huevadas, ¿no? Que para mí en lo personal no es humor, ¿de acuerdo? Ya no es humor. ¿Por qué? Porque en los diálogos, prácticamente la mitad del diálogo es toda una sarta de qué cosa, de lisuras, mentadas de madre, y la otra mitad es qué cosa, en este caso insultos, o tratar en este caso de disminuir el valor de las personas. Por eso para mí eso no es humor. Y en Latinoamérica el humor peruano no es considerado, ¿por qué? Por eso. Lo consideran un humor muy violento, muy agresivo, ¿entiendes? Pero para nosotros es algo normal. ¿De acuerdo? Si tú ves hablando huevas, te llena teatros a nivel de Latinoamérica, al exterior, pero la mayoría son peruanos. Los extranjeros, como te digo, ven ese humor peruano como muy agresivo, muy violento. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, somos una sociedad muy violenta. Tenemos institucionalizado el tema de qué cosa, en este caso de la violencia. Pero ¿qué cosa es la violencia? Como dice la OMS, es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, o hacia otra persona o grupos. ¿De acuerdo? Que tiene como consecuencias lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones en el desarrollo e inclusive, ¿qué cosa? La muerte. Obviamente, como te digo, se instala de manera silenciosa en la sociedad y en las familias, dejando consigo terribles secuelas. Y lo tenemos obviamente distintas, ¿no? La violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la económica, la de género, ¿no? La de física obviamente tiene que ver con obviamente con la agresión física, obviamente, la violencia, el daño. La sexual, obviamente, en contra de la voluntad. La psicológica, los insultos. La económica, el condicionamiento del chantaje por la economía, ¿no? Esas que buscan consigo, ¿qué cosa? El dichoso sugar daddy, el proveedor, esa es una violencia económica, ¿de acuerdo? Y de género, que obviamente tu condición de hombre, mujer o del tercer grupo, de los LGTBIQ+, ¿no? En el cual por esa condición hay agresión. Normalmente, y dentro de los acuerdos, ahora tú lo vas a revisar en la separata, ha habido alcance, ¿no? Pero más que todo contra la violencia femenina. En el caso de la violencia masculina, o sea, hacia el hombre, no hay mucho. ¿Por qué? Pues somos una sociedad machista. Pues imagínate, si la mujer cuando va a la comisaría no le paran bola cuando el marido o la pareja la agrede,
¿no? Imagínate un hombre que vaya a la comisaría y le diga, ay, mi mujer me pega. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que pase? Si el tombo rechaza la violencia hacia la mujer, imagínate pues hacia el hombre, para que se mate de la risa, lo ridiculece, lo ponga así, diga qué cosa es un balón, un varón deconstruido, todas esas estupideces. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la violencia de género. ¿Ya? Ahora, como te dije, hay alcances y hay una serie de leyes que están frenando esto, y no solamente en el tema de género, No sino vinimos a... también en el tema del colegio. Las leyes, en este caso, anti-bullying, ¿de acuerdo? Anti-bullying, ¿no? Entre otras. Pero ¿qué pasa? El Perú obviamente es una sociedad violenta porque también porque somos herederos de un periodo de violencia, y este periodo de violencia se extendió entre el año 80 al año 2000, que se conoce como el conflicto social interno, ¿no? Conflicto armado interno, disculpa, conflicto armado interno, que obviamente pues lo que va a pasar consigo es lo siguiente, que en este caso vamos a vivir 20 años de violencia extrema. Muchos confunden consigo qué cosa, conflicto y violencia. Conflicto, acuérdate, es la pugna nada más, pero la violencia, ¿cuándo es? Cuando llega a niveles ya de agresión. Y el Perú vivió estos niveles de agresión hace qué cosa durante 20, qué cosa durante 20 años, ¿de acuerdo? No le decimos terrorismo, no le llamamos guerra interna, porque por convenciones de Ginebra, esto obviamente haría que por cuestiones jurídicas los miembros, en este caso subversivos, puedan acogerse a estas normas y salir beneficiados. Por eso lo han dejado en este criterio de conflicto armado interno, ¿de acuerdo? Y si vivió este periodo de violencia y terrorismo en el Perú, entre el año 80 y 2000, en el cual hubo dos bandos: el Estado, por una parte, con las Fuerzas Armadas y Policiales, y por otra parte, en el cual se le responsabiliza en mayor medida a los movimientos subversivos. Los responsables fueron dos movimientos subversivos: el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que surge en los 80, liderado por este ser que espero que el demonio, Satanás, lo haya fulminado, porque si no le da fácil un derrocamiento, Abimael Guzmán, ¿de acuerdo? Y el otro, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que surge en el año 84 con Víctor Polay Campos. Sendero Luminoso es un movimiento subversivo de izquierda, hay que decirlo así, abiertamente, comunista, ¿de acuerdo? Los nombres lo dice todo, que obviamente pues tenía influencia del marxismo, leninismo y el maoísmo. Inclusive la soberbia de este ser llamado Abimael, obviamente se llegó a creer que era la cuarta espada de la revolución, y que quiso imponer un modelo maoísta de llevar consigo la revolución del campo a la ciudad, ¿no? Obviamente para tomar el poder, ¿de acuerdo? El movimiento revolucionario Tupac Amaru tenía una influencia guevarista, guerrillera. Por eso que su accionar entre el año 84 y el año 86, que inicia en Lima, es un accionar delincuencial. La roban, asaltan, secuestran, para financiar consigo su movimiento, su movimiento en este caso, guerrillero. ¿Ya? Después le hacen una tregua al Estado peruano, pero de ahí al año siguiente vuelven, pero ¿por dónde? Ya no en Lima, sino vuelven en la zona nororiental, en la zona oriental, disculpa, regresan en la zona del Guayaga, pero regresan como chalecos, como defensa ¿de quién? Regresan como chalecos, como defensa, en este caso, ¿de quién? De los narcotraficantes, ¿de acuerdo? De los narcos, ¿sí? Van a regresar en este caso como defensa, en este caso, de los narcos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El otro bando era las Fuerzas Armadas, la policía, que, bueno, eh, hace que la población más pobre de las zonas rurales de Ayacucho y de la selva se encuentre entre dos fuegos. Por un lado el fuego de los terroristas y por otro lado el fuego de, ¿qué cosa? Del Estado, que se enfrentaba a un enemigo, escucha bien, se enfrentaba a un enemigo cobarde, que se escondía y que atacaba en este caso por sorpresa, ¿de acuerdo? Y no sabía quién era. ¿Entiendes? Ahorita en esta clase puede haber un subversivo, anotando todo lo que esto, ya identificando dónde vivo para meterme un coche bomba. ¿De acuerdo? Así era eso. Entonces, las consecuencias, obviamente, consecuencias enormes,
cantidad de vidas perdidas y pérdidas económicas. Un atraso a prácticamente 30 años del Estado. La forma en que se expresó la violencia fue a través del aumento de la pobreza, la exclusión, ¿no? Se agudizó más el tema de qué cosa, de las brechas económicas y la desigualdad étnica. Marginación, todavía qué cosa, de no poder llegar a tener estos servicios básicos, producto, reitero, de qué cosa, del atraso. Racismo y actitudes de desprecio discriminatorio. Violencia sexualmente contra la mujer. Por ambos bandos hubo violaciones. ¿De acuerdo? Y no solamente violaciones de derechos humanos, violaciones de mujeres. Los grupos afectados por la violencia fueron 70.000 muertos y muchos de ellos eran del ámbito rural, quechohablantes, gente que estos salvajes llegaban a decir que protegía y fueron los que los mataron más. La más de la mitad eran estos campesinos que buscaban consigo salvarles sus derechos y obviamente qué cosa, con la violencia comenzaron a qué cosa, a torturarlos. Como te digo, las consecuencias no fueron solamente 70.000 muertes, fueron 80.000 millones de dólares y más de 30 años de atraso, ¿de acuerdo? Lo cual, como te digo, todavía sigue latiendo, sigue agarrando a ustedes, jóvenes, idealistas, lo sigue agarrando de lornas, lo sigue agarrando de carne de cañón y ustedes, ingenuos, incautos, caen en sus redes. Según la CBR, ¿qué es lo que recomienda para empezar consigo este proceso, ¿no? De salir de este proceso que duró hasta el año 2000? La Comisión de la Verdad reconoció un plan integral de reparaciones, no solamente económicas, sino en este caso reparaciones simbólicas. También, ¿qué cosa? Un proceso de reconciliación nacional. Hay grupos políticos que obviamente siguen con esta paranoia del siglo XIX, mitad del siglo XX. ¿De qué cosa? De agudizar las contradicciones. ¿De acuerdo? De que la violencia es la partera de la historia. Cuando ahorita lo que nosotros necesitamos es un proceso de reconciliación, un proceso de reunificación urgente. Reformas institucionales, afianzar la democracia, reformar la administración de justicia, hacerla más eficiente, una verdadera educación que no solamente trate de qué cosa, de contar una historia romántica del incanato, sino una verdadera historia y generar consigo qué cosa, confianza en las instituciones del Estado, que producto de la corrupción y todo esto han sido dañadas. Un nuevo pacto verdadero social de unificación que no se va a lograr con una asamblea constituyente. ¿De acuerdo? Y bueno, con todo eso hemos terminado, chicos. Te suelto las claves. ¿Preguntas, dudas? ¿Está todo claro? Habla, confirma. ¿Todo claro? ¿Sí? Vamos con las claves, te lo pongo por el chat. Ya, de acuerdo, vamos con las claves. Uno, dinosaurio.